Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos el placer de sumar a una persona que nos va a ayudar a entender un poco más lo que está pasando en la actualidad en la Argentina. Él es abogado, es magíster en Derecho y Economía, también es máster en Economía y Ciencia Política, es director de Fundación Libertad y además de todo eso es mi amigo. Eso también lo sumo No. en la presentación. Está del otro lado conectado aquí con nosotros Alejandro Bongiovanni. Alejandro, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. ¿Cómo estás, Garrett? Pensé que ibas a dejar afuera lo de es mi amigo, ya me estaba empezando a preocupar. Y no, viste, eso era lo más importante, por eso lo dejé Ahí para el va. final. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos ya en el mes de abril de 2021, como para ponerlo en contexto, no obstante que uno muchas veces siente que el tiempo no pasa. Estamos ya a más de un año cuando te animabas y eras uno de los pocos y de los primeros en ese momento a criticar las medidas que se estaban empezando a tomar en la Argentina y en el mundo también, ¿no? Pero en la Argentina principalmente léase la cuarentena. A un año, más de un año ya de todo eso, ¿cuál es el balance que haces de lo que ha venido sucediendo? Mirá, vos como empezamos, vos sos mi amigo y lo sabés bien, pero mucha gente no me cree que yo sigo sorprendido de la reacción. Y la verdad que a un año mi sorpresa no ha mermado, sino que se ha incrementado. Porque por razones obvias, la reacción a la cuarentena un año después es mucho más onerosa, digo, la reacción a la pandemia, digo, las cuarentenas tienen más costos económicos, más costos sanitarios, más costos en materia de salud, más costos en materia de mental y social, y al mismo tiempo es como que el miedo no cede, se entiende, porque bueno, es un virus bastante letal, como sabemos desde el principio, pero pero el poco compromiso de la gente para con que la libertad tiene que al final del día ser un ancla que no permita que te muevas más allá de lo razonable, a mí me sigue sorprendiendo. Digo, por estos días, Garrett, vos lo sabes bien, estamos discutiendo si va a haber elecciones. O sea, ya suspender también las elecciones. Digo, o sea, vos en el altar del coronavirus sacrificaste la economía de millones de familias, sacrificaste la salud física y mental de millones de personas, sacrificaste un año de educación cuyas consecuencias no tenemos idea cuáles van a ser. También vas a sacrificar una elección. Digo, es cierto, la gente, ¿viste? A ninguno nos entusiasma tener que ir a votar con el menú de políticos que hay y con el nivel ramplón que tiene la política argentina. Pero al final del día, vos que lo sabés bien porque trabajás estos temas, bueno, esa estructura institucional es la que nosotros defendemos con ahínco, ¿no? Se supone que todo el mundo se llena la boca hablando de la democracia, de las reglas de juego, de la institucionalidad, y decimos, ah, bueno, las elecciones, no, suspendámoslas porque hay un virus dando vueltas. Que de nuevo es algo muy letal, pero, y aunque sea muy, todavía luzca muy desagradable decirlo, la verdad que afecta a una porción pequeña de la población. Pone en peligro la vida de una porción pequeña de la población. Pero esto no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, ni que tienen menos derechos, ni nada por el estilo, pero tampoco tienen más derechos. Entonces, porque por un virus que afecta a una porción pequeña de la población, no puedes sacrificar todo el sistema económico, jurídico, institucional, político, educacional. Mirá, lo empiezo a hablar y mi indignación es honesta. Vos que me conocés bien sabés que esto me indigna de verdad. Te seguís sorprendiendo, nos decías recién Alejandro, y en este año, ¿qué, qué aprendizaje te dejó la reacción de la gente en la pandemia? Porque digo, te dejó sorpresa por un lado, pero hay algo que hayas aprendido de cómo la gente reaccionó que antes a lo mejor no estaba en tu análisis o en las categorías que usabas para analizar a la sociedad. Muy buena la pregunta. Bueno, a ver, viste que uno es muy difícil, sobre todo en época de redes sociales, siempre fue difícil, porque uno es finito y la atención que tiene es finita y escasa, y las relaciones que uno puede tener son escasas, y yo trato de tener, de relacionarme con gente variopinta en términos ideológicos, socioeconómicos, culturales y demás. Pero es cierto que uno vive en burbujas de pensamiento, en clústeres ideológicos, en clústeres políticos, en clústeres socioeconómicos. Y las redes sociales, la verdad que
no han ensanchado tanto nuestra visión. Lo cierto es que nos han ayudado a hacer cámaras de resonancia donde vibramos todos parecidos, ¿no? Yo suponía, y quizás fue producto de este sesgo, de estar muy en una cámara de resonancia ideológica, suponía que había un mayor compromiso con la vida. Suponía que iba a haber otra rebeldía. Y con esto no estoy diciendo la cosa tonta, porque también me preocupan los tipos que son antivacunas, porque consideran que es toda una conspiración que va desde la reina de Inglaterra hasta Soros o lo que sea. Sí, Pero claro, sí a ver, suponía que es... estar en contra de las medidas cuarenteniles no es tampoco estar a favor de las conspiraciones. Exacto, exacto. O empezar a medir la eficacia de una vacuna según quién es el político que... O sea, hoy hablaba con una amiga en Texas, justo que me decía que Texas es un estado que tiene mucha cantidad de antivacunas, y muchos dicen, no, esta es la vacuna de Biden. Yo decía, hermano, no es una forma de medir una vacuna si es la vacuna de Biden o la vacuna de Alberto Fernández. Eh, Creo que también producto de las redes sociales estamos viendo mucha irracionalidad organizada. Ahora, ¿viste? Antes el tipo que por ahí era un terraplanista estaba solo en su casa y no pensaba que había otros, y ahora se ponen todos de acuerdo y antivacunas y demás. Pero yo suponía que a la hora de tocar algunos temas iba a haber un non plus ultra. Por ejemplo, la educación. O sea, yo pensé, honestamente, que cuando le digo así, che, no va a haber clases, iba a haber una reacción social enorme. Enorme. ¿Por qué? Porque los políticos, los periodistas, por supuesto los padres, todo el mundo se llena la boca diciendo, y esto lo hemos hablado como muchas veces, y a veces esperando demasiado de la escuela, ¿no? Como que al final del día el solo paso por una escuela es un proceso civilizatorio tal de que redunda en beneficios socioeconómicos, cultural, que no es tan así, y yo soy partidario de la escuela, pero ojalá fuese tan fácil, ¿no? Pero todo el mundo, hablando de la escuela como si era un lugar fantástico, no sé qué, ok, te van a decir que no hay clases, y durante mucho tiempo la gente lo tomó como algo normal, como algo normal. Las elecciones pensé que eran sagradas, che. Acá la democracia, con la democracia se come, se cura y se educa de Alfonsín, parecía como que era algo sagrado. No, bueno, cambiamos las elecciones. Ah, bueno, sí, es muy probable, no sé, ojalá que no pase. Pero digo, pensé que había otro compromiso. Hay gente que se fundió sin indignarse. Por supuesto, se fundió, lo lamentó, pero no cree que se haya fundido por un acto injusto. Y esto, de nuevo, esto puede sonar desagradable, pero el virus es amoral, lo hemos hablado con vos muchas veces. El virus es amoral, lo que vos haces con el virus, no. Entonces, tiene que haber un criterio de justicia, y lo podemos discutir. Pero el problema acá, ni siquiera, el solo discutirlo, el solo ponerlo en la mesa parece que está cancelado. Parece como que la vida tiene valor infinito. Ni pone siquiera decir, bueno, ok, poneme en la balanza cuántas vidas vamos a salvar. Digo, me parece un ejercicio responsable. Poneme en la balanza cuántas vidas vamos a salvar y a qué costo. Y tomemos esa decisión como sociedad. Un ejercicio que nunca se Pero, hizo, digo, porque nunca. desde lo que tiene que ver con lo aritmético, con mostrar los datos sobre la mesa, todos los países del mundo han sido bastante reticentes a compartir datos como corresponde, la Argentina en particular. Sí, totalmente. Acá hay un sistema muy opaco respecto, lo era respecto a testeos, que habíamos entrado mal y tarde y poco, y lo es con las vacunas. Lo de las vacunas, digo, vos te relacionás con mucha gente, con muchos amigos de afuera, de América Latina, de Europa, y te debe pasar igual que a mí, que lo primero que te preguntan es, che, ¿cómo es eso de que se están robando, que el gobierno se roba las vacunas? Sí, 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 se vacuna el gobierno, se vacunaron sus familiares, se vacunó gente que no era de riesgo y el resto de la gente no está vacunada. Pero dice, pero esto te provocó una rebelión popular. No, No provocó ninguna rebelión popular. no, la gente Algunos lo tweets, tomó como algo que iba a claro, suceder. Te sí, rescato un término que utilizaste hace poquitos minutos, Alejandro, que me pareció muy interesante, que era el de las burbujas de pensamiento. Digo lo de las burbujas porque después hablaste de los clústeres y hablaste de otra terminología, pero las burbujas son algo que flota, que se escapa, que en general explota, que no tiene una permanencia en el tiempo. ¿Vos sentís que estas burbujas son tenues en cómo separan a la gente que se agrupa en ellas o que se van para arriba y se alejan tanto que les impide conectarse con los demás? y es buena la pregunta, no lo sé. Yo temo que se vuelvan ya no burbujas de jabón, sino, viste, de burbujas de plástico o de un plástico duro o de vidrio, porque si bien uno tiende a pensar distinto a medida que va creciendo, y eso está bueno, digo,
no tiene nada de malo cambiar de opinión a lo largo del tiempo. Lo cierto es que cuando las redes sociales tienen algo que es complicado, que es que cuando vos dejaste desperdigada tu opinión sobre tantos temas a lo largo de toda tu vida, tenés un costo después. No te gusta decir, pero mirá cómo opinabas vos antes. Que lo cual no tendría nada malo. Si yo te saco un tuit a vos, Garrett, diciéndote, che, Garrett, vos antes pensabas gris y fíjate que hace 10 años pensabas blanco. Tu reacción debería ser, sí, Cambié. pensaba blanco y ahora cambié de opinión. ¿Cuál es el problema? El que piensa siempre lo mismo. Sabater se jacta de una persona que se jactaba de pensar siempre lo mismo. Y decía, bueno, quizás porque nunca ha pensado, le contesta en una conferencia. Ahora, es verdad que hoy hay casi una vergüenza de admitir que uno cambió de pensamiento, porque ya no es que pensamos, sino que somos militantes de todo lo que pensamos. Incluso de temas baladíos, o sea, ya llegamos a las empanadas que pasa algo o no tiene paseo. No, yo soy del equipo que piensa que no tiene que tener paseo. Y es como que tenés que tener opiniones fuertes de cada cosa y mantenerlas en el tiempo. Entonces, ojalá no sea así, las redes sociales no son un fenómeno tan largo como poder analizarlo, pero ojalá no sea así. Nosotros siempre, desde la Fundación Libertad, tratamos de a los chicos no convertirlos en militantes de ninguna idea, porque a nosotros nos educaron así nuestros profesores, Walter, Landoni, Portón, Dios Marcos, etcétera, Rafa Beltramino, que en paz descanse, con el concepto, para mí, nuclear en el liberalismo, que es el juicio crítico. Y la primera obligación de un liberal es ser liberal hacia adentro. Entonces digo, pensar libremente. Y si cambias de opinión, cambias de opinión. A mí me preocupan las burbujas de pensamiento, porque son burbujas cada vez más férreas y además que tienen cada vez menos puntos en contacto. Entonces hay algunos trabajos sobre los clústeres en redes sociales y muestran que cada vez hay menos liñitas que vayan de uno al otro, cada vez hay menos denominadores comunes. Y eso en la política tiene grandes problemas, ¿no? Las grietas, que yo no soy un moderado ni una persona que necesariamente esté planteado tender puentes, pero cuando hay total falta de comunicación, no hay posibilidad de denominadores comunes para hacer la política pública. Recién ponías a colación el tema de las redes, uno también lo asocia con la política, con lo político partidario. ¿Es imposible pensar la política en la Argentina hoy por hoy sin las redes sociales? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que ya es imposible pensar fuera de las redes sociales. O sea, es algo que ha penetrado tanto, que se ha metido tanto en todos los ámbitos de nuestra vida, que necesariamente cambió nuestra forma de pensar. Y depende de la red social que uses, te modificó la forma de pensar. O sea, yo conozco gente que a la hora de estar pensando en qué va a comer o a qué restaurante va a ir, lo está pensando en función de una historia que va a subir. O sea, primero está pensando la historia o la foto que va a sacar, y en base a eso, incluso evalúa la experiencia. Che, ¿cómo la pasé en el bar? Bueno, lo evalúa también pensando en la foto que sacó, los likes que tuvo. Sí, si no es instagramiable, no vale la pena para el que le gusta eso. Bueno, por ejemplo, pero bueno, yo no soy tan de Instagram, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho Twitter, igual que a vos. Y muchas veces uno está pensando algo y lo está tratando de reducir a un mensaje más pequeño, más puro, no sé, para poder pensarlo en forma de un tweet. Sí, entonces, o peor, necesito quejarme de esto, porque Twitter lo que te genera también es la sí, totalmente. Twitter es una red muy de indignación, pero cosa que también nos pasa a Garrett, muchas veces lo que antes era un artículo, o sea, uno estaba indignado por un tema, entonces decía, bueno, voy a escribir un artículo, voy a escribir una cosa, y ahora sí, bueno, por ahí largaste un tweet y ya está, y pasó, y te perdiste la chance, y lo estoy diciendo no como algo bueno, sino te perdiste la chance de elaborar más sobre el tema, quizá de pensarlo distinto, quizá de iluminarlo desde otro ámbito. Entonces digo, las redes sociales tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy peligrosas, muy peligrosas. No tiene mucho sentido ponerse a hacer un neto porque llegaron y están, y nosotros no somos de los que piensan que hay que ni regularlas ni nada por el estilo. Pero yo creo que hay que señalar las cosas malas también digo, va a haber adictos a las redes sociales, ya hay, va a haber granjas de desintoxicación de Instagram y cosas por el estilo, lo va a haber porque quizás ya las hace falta. En algún lado. Sí, es un buen negocio, te digo. Es un buen negocio. A ver, hay chicos que pasan 6, 7 horas por día en Instagram. Las redes sociales han reemplazado a la televisión en mucha medida para los centenios. A mí me sorprende mucho
A mí me encanta el televisor. O sea, yo siempre digo, si vos no tenés un televisor en tu casa, ¿para dónde apuntan los muebles? ¿No? El televisor es como lo central en un departamento, para mi generación. Para Y mí yo también, veo para mí chicos de hoy también. que, para vos también, bueno, vos sos bastante más joven que yo, pero para vos también. Y yo veo chicos de 20 años hoy que televisor, ¿cómo va a ver televisión? Eh, y lo cierto es que la televisión tampoco le habla mucho a esos chicos. Es un poco más boomer o millennial la televisión. Pero bueno, nada, modifica nuestra forma de pensar. No sé para dónde. Tiene muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas, y tiene muchas cosas malas. Ahora, ¿son el vehículo de libertad y no sé qué? Bueno, en parte sí. Y en parte también no, digamos. Y en parte también no. O sea, también las malas ideas se difunden, las ideas irracionales, las ideas antilustradas, las ideas Encuentran hogar. Exacto, exacto. Te, Te hago una pregunta que no sé si alguna vez te la has hecho a vos mismo. Yo sé que te gusta mucho la literatura, ¿verdad? ¿Es así eso primero? Es así, es así. Bien. Eh, Vamos a dar Casi tanto vuelta, como a vos. también lo comparto, vamos a dar vuelta la idea, ¿no? Porque uno muchas veces piensa de los autores hacia lo que escriben. Si la Argentina fuera un cuento, ¿de qué autor sería, te parece? Es buena, es buena. Lo que pasa es que, claro, mira, la Argentina es un poco, no es un cuento, pero la Argentina es una novela del Gordo Soriano. La Argentina es una novela del Gordo Soriano, eh, 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 uno encima ve a los peronistas peleándose y piensa en no habrá más penas ni olvido. Era no habrá más penas ni olvido, ¿no? Con la famosa lluvia de abono, eh, esa novela es fantástica. O si no, ¿de quién? Pensemos, sí, es una suerte, o un pasaje, pero lo que pasa es que, claro, tenía un aire un poco más de otra región de América Latina, pero un pasaje de realismo mágico de García Márquez, ¿viste? De una cosa medio de Macondo, de, de- De de Cien años de realismo soledad, mágico sí. latinoamericano. Sí, sí, creo que optaría por ahí. ¿A vos qué te parece? ¿Qué sería Argentina para vos? No, yo lo del realismo mágico coincido 100%, pero te vuelvo a girar otra vez la pregunta, ¿no? Porque ahí nos respondiste recién de cuál te parece que sería. ¿De cuál te gustaría que fuera? Ajá, eso es más difícil todavía. Bueno, es que a mí me gustaría que Argentina fuese un país aburrido. Honestamente lo digo. O sea, ¿te gustaría que Eh, fuese algún reporte de algún organismo a mí me, internacional sobre algo que no sea demasiado a mí interesante? me gustaría, a mí me gustaría que todos los que analizamos la política, la economía, no tuvieran nada que hacer. Y quizás y nos podríamos dedicar a otra cosa, como por ejemplo la literatura. Mm, Digo, no porque yo quiera tener una vida aburrida, a mí me gusta tener una vida divertida, pero quiero tener una vida divertida en un país que no, en un país, mira, lo voy a poner así, alguna vez me lo dijo un empresario. Eh, con mis amigos empresarios de afuera, me dice, lo primero que hace un amigo empresario de otro país, se levanta a la mañana, mientras está tomando el café, agarra y lee el balance de la empresa, lee las novedades de la empresa. El empresario argentino lo primero que tiene que hacer es leer el diario y poner TN, sí o sí. Pero sí o sí, sí, ¿por qué? Porque ahí van a hablar de su empresa. porque eso, de Ahí eso se va a depende su enterar. laburo. Exactamente, ahí se va a enterar si hay un impuesto nuevo, si le cierran, si le cortan la calle de la fábrica, si Moyano es un paro y no sé qué, si el que va a ganar, o sea, no puede ser que los diarios sean tan importantes, no puede ser que tengamos canales de noticias, 7 canales de noticias 24 horas, no puede ser, no puede ser que haya, que la vida de uno dependa tan poco de uno y tanto de factores que no maneja, que maneja la política. Hay que achicar el ámbito de lo político. En lo político no puede ser tan relevante. No puede ser que los actores políticos decidan tanto sobre nuestras personas, sobre nuestras empresas, sobre nuestras iniciativas, sobre nuestras vidas, sobre nuestros derechos. No puede ser. Es una locura vivir en este país. Entonces me decís, ¿cómo te gustaría que sea? Bueno, sí, no sé, alguna novela escandinava, tranquila. Sí, sí. Que tengan un caso policial cada mucho, mucho Claro, tiempo y que eso es lo tenga que un más caso de mueve. policía. Mauricio Rojas, el chileno que fue eurodiputado sueco, bueno, fue ministro de Cultura, duró muy poco en el gobierno de Piñera, contaba que en los manuales de historia de Suecia había un caso o sea, había un párrafo dedicado a un paro general que hubo una vez. Un paro general. Eso Y figuraba en un el manual de único. historia, ¿entendés? Claro, bueno, a mí me gustaría eso, un país con reglas de juego estables, con la política más o menos tranquila, no más que eso, digamos. Alejandro, nos queda una pregunta más y se la hacemos a todos los entrevistados. El programa se llama La Inquietud.
¿Qué inquieta a Alejandro Bongiovanni? ¿Qué me inquieta positivamente o qué me inquieta negativamente? Lo decidís vos lo que Ok. querés responder. Lo que me inquieta negativamente, o lo sabés porque lo hemos hablado muchas veces, es la idea de la muerte y de la idea de dejar de existir por completo. Eh, me aterra. O sea, en una época yo era muy creyente, había esquivado esa idea durante muchos años. Cuando dejé de ser creyente, la idea de que las cosas dejen de existir, de que los seres queridos, de que esta conversación que tengamos ahora, dentro de 500 años, nunca haya existido igual que tu vida y la mía, a mí me genera mucha inquietud negativa. Sí, veremos si con Eh, internet quedamos un poco más, ¿no? De tiempo. eso me dijo una vez mi amigo Axel Kaiser, que ya estábamos hablando de esto, y él me dice, bueno, pero mis videos van a quedar. Y le digo, mira, Axel, van a quedar aplastados en la tonelada de material nuevo que se produce a diario. O sea, al final del día es como tener una foto escondida en una caverna. Si nadie la ve, es como que no existe esa foto. Bueno, es lo mismo. Lo Eh, deprimiste a lo Axel. deprimí. No, Axel no se deprime fácil. Yo me deprimo fácil. Y lo que me inquieta positivamente, nada, son sobre todo los amigos. Sobre los amigos, como un asado, y eso me genera, me pone el espíritu de manera amigable con el universo. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a vos, Garrett. Te mando un fuerte abrazo y felicitaciones por este nuevo programa. Muchas gracias. Hablábamos con Alejandro Bongiovanni aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.